Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es José Contreras, soy director de Centro de Terapia Breve Sistémica, ubicado en Mexicali, Baja California, y hoy, como parte de la cápsula de la Guía del Duelo, vengo a hablarles de un tema. Hoy les comentaré información sobre el impacto que tiene la pérdida específicamente en la familia. Recordemos a lo mejor algunas cosas respecto a esto. Es que en la familia, es decir, en todo sistema familiar, cada uno de nosotros cumple funciones, ¿sí? Hay quien cumple función de padre, hay quien cumple función de madre, hay quien cumple función de hijo, hay quien cumple función de tío, de tía, de cualquier cuestión de este tipo, ¿va? Intento ampliar el panorama sobre la cuestión de la función. La función no solo implica que si eres madre cumples la función de madre. Hay personas, por ejemplo, hay hijos que cumplen funciones que son de una madre aun cuando son hijos. Hay quienes cumplen la función de un padre aun cuando son hijos. Hay veces que un abuelo o una abuela cumple la función de padre o madre aun cuando no es la posición en la que deberían de estar, por lo menos en una organización familiar estructurada, dicho desde un sentido tradicional. Entonces, cada uno de nosotros en nuestra familia cumple funciones, ¿sí? Repito, función de madre, función de hijo, función de primo, función de incluso funciones más complejas como funciones de apoyo, funciones de economía, funciones afectivas, emocionales, todas estas cuestiones, ¿va? Repito, no está reducido a la identificación que nosotros tenemos en la familia, como puede ser, independientemente de si somos padres, madres, hijos, nietos, nosotros podemos estar cumpliendo una función que no es la que está asignada, por decirlo de alguna forma, tradicionalmente por la sociedad, como cuando se nos comenta, pues bueno, que a nivel de jerarquía nosotros cumplimos algún tipo de identificación al respecto, como puede ser yo soy hijo, yo soy madre, yo soy padre, yo soy nieto, ¿sí? Yo soy el primo. Este tipo de organización es diferente, ¿va? Entonces, hay veces que nosotros, cuando tenemos una cuestión de pérdida, algo que no nos damos cuenta es que cuando perdemos una persona, tenemos la pérdida, el fallecimiento de una persona, no solo estamos perdiendo a la persona en sí, sino que cada uno de los miembros de la familia está perdiendo una función que esa persona cumplía alrededor de la familia, ¿sí? Por ejemplo, imagina una familia como es, una familia donde está abuelo, abuela, hija y hay un nieto, ¿sí? Y los cuatro conviven en la misma casa. Cuando esto sucede, por ejemplo, está el fallecimiento del abuelo, seguramente una de las funciones que regularmente se da es que se tiene la pérdida del abuelo, pero por ejemplo, la esposa del abuelo, es decir, la abuela en este caso, pierde a su esposo, ¿sí? Que con ella cumplía una función. Es diferente la pérdida que va a tener, por ejemplo, la hija, es decir, la madre, ¿sí? Del niño. ¿Por qué? Porque va a perder a un papá. Es decir, que donde la abuela pierde a su pareja, la madre pierde a su papá. Y también existe la posibilidad de que si se criaron en esta familia, el hijo vea con una función de papá al abuelo. Es decir, madre pierde, la madre de la familia, la abuela, pierde a su esposo, la hija pierde a su papá y el hijo más chico pierde a su figura paterna, ¿sí? Es decir, es como si perdiera a papá. Entonces, cuando empezamos a comprender esta parte, esto se nos dice que la función de una persona no está reducida a la organización familiar tradicional que regularmente se nos da, sino que cada uno de nosotros cumple una función al respecto, y cuando tenemos la pérdida de una persona, estas funciones también se pierden, ¿sí? Es decir, la persona no se va nada más siendo la persona que es, sino se van las funciones que cumplía para nosotros, las funciones que cumplía a nivel de necesidad sobre nosotros, ¿sí? Bien. Por esta parte, quiere decir que cada uno de nosotros a nivel familiar, aunque esto suene a veces un poco extraño, cuando nosotros tenemos la pérdida de un familiar, cada uno de nosotros pierde a una persona diferente. Es decir, perdemos a una persona, pero al tener funciones diferentes sobre nosotros,
las funciones son totalmente diferentes, es decir que perdemos una persona diferente. Cada uno de nosotros pierde algo diferente dependiendo la cercanía, dependiendo, repito, la función, dependiendo las características de la otra persona, dependiendo la relación, dependiendo los recuerdos, dependiendo las vivencias que se hayan tenido, todo este tipo de cuestiones. Entonces, cada uno de nosotros en la familia, repito, pierde a una persona diferente cuando se da la pérdida de una persona. ¿Ah? Si me puedo pensar en una cuestión de pareja, por ejemplo, ¿sí? Donde está el fallecimiento de, por ejemplo, una pareja donde está ella, está él. En el momento en el que, por ejemplo, hay un fallecimiento de ella y, por ejemplo, no hay hijos, la otra persona pierde, es decir, el hombre en este caso pierde no solo a su esposa o a su pareja o a su novia, pierde a su compañera de vida, pierde a la persona con la que platicaba, pierde a la persona con la que tiene recuerdos, con la que tenía expectativas en el futuro, con la que compartía una casa. Es decir, está la pérdida diferente de esa persona, a diferencia, por ejemplo, de la familia que tiene el fallecimiento. En este caso, por ejemplo, la persona que fallece, que fuera la hija de otra familia, esa familia pierde algo totalmente diferente a lo que pierde en este caso la pareja. Entonces, cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente a la hora de tener algún tipo de pérdida. No es lo mismo perder a un padre que perder a una pareja, y no es lo mismo perder a un abuelo. ¿Sí? Dependerá de las funciones que se hayan tenido. Es por eso que cuando hay personas que no son tan cercanas a la familia, no viven un proceso de duelo, un proceso de pérdida a veces tan fuerte. No tiene que ver con que no haya una estima o una relación afectiva con esa persona, sino que la cercanía y las funciones tienen que ver en este proceso. Es decir, que entre más cercanía y más funciones cumplía esa persona en nuestra vida, más importante o más relevancia tiene la pérdida, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, repito, pierde algo diferente. Por lo tanto, las necesidades que tiene cada uno de nosotros en base al impacto que nos da la pérdida del familiar o del ser querido, depende de dos características principales. La primera es nuestras características personales, es decir, los recursos personales con los que contemos, los aprendizajes, las vivencias, las creencias que tenemos, y la función que cumplía esa persona en nuestra vida. Es decir, que se conjugan mis características personales y la función que cumplía la otra persona. La combinación de eso, digamos que va a definir qué tipo de impacto voy a tener yo sobre la cuestión de la pérdida, lo cual implica que cada uno de nosotros tiene una necesidad diferente, conjugando estas dos características. Cuando nosotros intentamos ayudar a una persona, por ejemplo, que tiene la cuestión de una pérdida, debemos de tomar en cuenta esta parte. ¿Qué características tiene la persona? ¿Qué características personales tiene? ¿Con qué recursos cuenta? El tipo de personalidad, el tipo de persona que es, para que nosotros sepamos cómo llegar a esa persona para poder, por ejemplo, apoyarla. Pero no solo eso, sino ver qué función, o empezar a identificar qué función cumplía esa persona en la vida de esta persona, ¿sí? Para nosotros poder tener un acercamiento adecuado. Hay veces que no comprendemos cómo es que una persona digamos, se encuentra en una etapa de depresión, ¿sí? O se encuentra en una etapa de negación sobre la pérdida y está tanto tiempo ahí, y es donde empezamos a identificar cuando vemos las características de las características personales de la persona y con qué recursos cuenta para enfrentar, por ejemplo, la vida, enfrentar la pérdida. Ahí identificamos y después nos parece incluso más comprensible la forma en la que está manejando la pérdida. Y no solo eso, sino después identificamos la función, el tipo de relación que tenía con la persona que ha perdido. En ese momento empezamos a identificar de una mejor manera qué necesidades tiene. Esto implica que cada uno de nosotros tiene un proceso diferente para enfrentar sus pérdidas, que, repito, depende de la función que tenía esa persona en la vida de la persona y las características personales. Si identificamos estas dos partes, vamos a saber regularmente qué es lo que necesita esa persona. En caso de que no identifiquemos
qué necesidad tiene una persona cuando ha tenido una pérdida, hay una forma en la que no nos podemos equivocar y es preguntando, ¿sí? Es decir, ¿qué necesidad tienes o qué necesitas de mí ahora que estás en este proceso? ¿Sí? Si nosotros atendemos la respuesta, porque regularmente hacemos lo mejor que podemos con nuestras intenciones hacia los demás, no significa que necesariamente estemos identificando o estemos cumpliendo la necesidad que tiene la otra persona. Entonces, una forma, digamos, muy básica, pero también muy importante o relevante, es preguntarle a otra persona, ¿qué necesitas de mí cada que sientes tristeza o cada que te noto deprimido? ¿Sí? O ¿cómo puedo apoyarte? Si nosotros atendemos lo que la persona nos dice, sin presuponer qué es lo que necesita, en ese momento podemos generar un apoyo de una mejor manera, ¿sí? Esto implica que después, como efecto, se genera una reorganización familiar. ¿Qué implica esto? Que una vez que se tiene la pérdida, como se pierden también las funciones, al acercarnos a las personas y preguntarles qué necesitas de mí, muchas veces podemos reorganizar la parte familiar para nosotros empezar a veces a cumplir dentro de lo posible funciones que la otra persona tenía una vez que ya no está, pero ahora cumpliéndolas nosotros al intentar apoyar a nuestra familia. Muy bien, como parte de la cápsula de guía del duelo, se les invita a que puedan revisar las próximas cápsulas en los próximos temas que sean publicados. Un gusto para mí apoyarles, espero esto les sea de mucha utilidad y cualquier cosa con gusto estamos por acá para apoyarles. Gracias.